Bueno, buenas noches, con cada uno de ustedes. Eh, Quería que por favor, para llevar a cabo el desarrollo de este curso, les pediría que por favor, cerraran sus audios. No sé si se van a querer cerrar también sus cámaras. Reader. Sí, doctora. Sucede que en caso de las cámaras no se podría porque bueno, la Junta hace referencia que tienen que acreditarse que están conectados. Ah, ok, listo. Sí, doctora. Ya. Muchísimas gracias. Entonces, lo que sí les voy a pedir que no prendan luces intensas, no, eh, para no distraer la atención. A ver, entonces miren, el día de hoy se me ha solicitado en esta ocasión realizar el informe pericial en perfiles criminales. En esta oportunidad he creído conveniente trabajar el perfil criminal de los agresores sexuales. ¿Por qué? Porque verlo de una manera muy genérica implicaría de repente ir seccionando algunos aportes, algunos temas o marcos teóricos que de alguna manera podrían un poquito hacer el trabajo diferenciado, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo les traigo a ustedes cómo nosotros los peritos forenses hacemos estos perfiles criminales en casos de el delito contra la libertad sexual, ¿sí? Vamos a tener netamente qué es lo que se hace, ¿no? Nosotros ya la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de en qué consiste la psicología forense, cuáles son las cualidades, cuáles son los roles que nosotros cumplimos frente al sector de la administración de justicia. Miren, cuando yo me refiero al agresor sexual, el delito contra la libertad sexual, es un tema bastante complejo, es un tema que casi no hay información sobre el caso. Este tema netamente tiene que ver con cuestiones bastante blandas, como es el aspecto sexual de las personas, sobre todo de los inculpados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que eh, no hace mucho tiempo que recién los estudiosos de la conducta se han preocupado en ir realizando algunas investigaciones y algunos aportes en algunos trabajos de investigación que nos permiten aclarar el panorama, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un caso de violencia sexual, es importante para nosotros, a ver un ratito, esto está muy... Es importante ver que el agresor sexual es una persona que no tiene un perfil definido, ¿sí? No tiene un perfil definido porque, como veníamos diciendo, el delito contra la libertad sexual es un delito que tiene como etiología multicausal. O sea, tiene varias etiologías, ¿no? Entonces va a depender de los contextos. No es lo mismo tener a un violador sexual de la sierra, de la selva, o tener a un violador sexual de la costa. Entonces, cada zona también tiene sus propias características, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el agresor sexual es aquel individuo que puede ser un hombre o una mujer que ataca o agrede a otra persona, ya sea un adulto, mujer, adolescente, niño o niña, que tiene como objetivo dominarlo sexualmente, tanto en forma del abuso sexual como en la violación. Entonces, como vemos ahí, el agresor sexual es una persona pues que quebranta la ley respecto a la libertad sexual. Por lo tanto, comete un delito sancionable penalmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona va a cometer un delito, ¿sí?
vinculado o relacionado a su comportamiento sexual. Él podría ser una persona que aparentemente sea una persona normal, entre comillas, ¿no? Entonces, pero, como digo yo, la personalidad toda la podemos mirar, toda la podemos observar, podemos hacer algunas caracterizaciones, podemos hacer algunas perfilaciones, pero la parte sexual es la parte más íntima de la persona. Es algo que no se ve, ¿no? Porque es un acto privado. Entonces, en ese sentido, es algo oculto, que no se puede visualizar. Entonces, vamos a ver que el agresor sexual puede ser una persona, entre comillas, normal, puede pasar desapercibida, ¿sí? Puede pasar desapercibida. En nuestras poblaciones, nuestra población, hemos visto que hemos tenido diversidad de sujetos acusados por este delito, desde los profesionales hasta las personas que han tenido una instrucción superior técnica. Hemos visto violadores sexuales que han tenido instrucción superior incompleta. Hemos visto personas que tienen secundaria completa, inferior, secundaria incompleta y hasta primaria, ¿no? Entonces, como vemos, no tenemos un patrón totalmente definido. Entonces, vamos a tener dentro de las profesiones que, por ejemplo, han sido denunciados por este delito: congresistas, sacerdotes, médicos, ¿no? En su acto profesional denunciados por este delito, psicólogos, hemos tenido también policías, hemos tenido también militares que han sido denunciados por estos delitos. Y en las ocupaciones profesionales hemos tenido pues los albañiles, hemos tenido los carpinteros, hemos tenido los ebanistas, hemos tenido los mototaxistas, ¿no? Y así sucesivamente, agricultores, bueno, un sinfín. O sea, ha habido diversidad en los grupos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a hacer que la caracterización es diversa, va a depender mucho del contexto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la agresión sexual, ¿no? Es importante saber en qué contexto estamos, en cuáles nuestros alcances y nuestras limitaciones. Para nosotros los psicólogos es muy importante ver desde la óptica de la Organización Mundial de la Salud, porque eso de alguna manera son entidades donde han permitido unificar muchos criterios que tengan que ver básicamente con la salud pública. Entonces ellos definen a la agresión sexual como todo acto sexual que tiene como objetivo la tentativa de consumir un acto sexual o insinuaciones no deseadas o acciones para comercializar o utilizar cualquier otro tipo de sexualidad de una persona mediante una coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar, el lugar de trabajo, ¿no? Entonces vamos viendo que la violencia sexual pues incluye todo acto de índole sexual donde no existe un consentimiento de una de las partes. Es un acto de violencia deliberado por parte de la persona agresora, donde se ultraja la parte emocional, física y la integridad del ser humano. Miren, cuando nosotros hablamos de la violencia sexual, encontramos que a veces tenemos a menores de edad, entre los 14 y los 15 años, que pudieron haber dado consentimiento, ¿no? Pero en ese consentimiento hubo, de alguna manera, una violencia física también, ¿no? Entonces, siendo menores de edad, los menores de edad todavía no tienen la capacidad de poder tener un amplio panorama de discernimiento como lo hacen las personas adultas. Entonces, yo no sé si una menor de edad puede tener esa capacidad plena para tomar una decisión al respecto, ¿no? Vamos viendo que existen una serie de características en los agresores que los voy a ir explicando después, pero lo que les quiero decir es lo siguiente: miren,
Cuando nosotros tenemos un delito contra la libertad sexual y vamos a ver a los agresores, no solamente nos vamos a fijar en la personalidad, ¿ya? No solamente nos vamos a fijar en estos aspectos, porque cuando el sujeto interactúa y comete un delito, van a conjugar tres variables, que ahí la estoy señalando: la personalidad, la sexualidad y el aspecto social, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a la personalidad, yo me estoy refiriendo básicamente a sus características, ¿no? Y dentro de esas características voy a ver muchos aspectos. Entre ellos vamos a ver las dificultades de la conducta personal, su falta de empatía, su baja autoestima, su ira excesiva, eh, la manipulación que utilizan, la intolerancia, la frustración, ¿no? La conducta inmadurez que presenta. Y cuando me refiero a la sexualidad, me estoy refiriendo a cómo él se comporta sexualmente, ¿no? Qué tipo de características tiene en esta área. Y ahí voy a estar orientada a ver netamente cómo ha desarrollado sus fantasías sexuales. Son fantasías normales, anormales, con una tendencia a convertirse eso en una conducta compulsiva que cuando entra a interaccionar puede generar este tipo de delitos. Si la persona es capaz, para la edad que tiene, al consumo de pornografía de manera compulsiva, si la gratificación sexual que presenta es de manera inmediata y si proviene de hogares disfuncionales. Entonces, para nosotros es importante esta variable, no puede ir de manera aislada. Y cuando vamos a ver la parte social, vamos a ver la incapacidad para mantener relaciones sociales y afectivas. Hay una falta de asertividad. ¿Y qué cosa es la asertividad? La asertividad son las conductas prosociales, las conductas positivas, ¿sí? Busca la gratificación fuera de los cauces establecidos, ¿no? El medio social se refuerza mediante una conducta sexual. Hay una exposición a estímulos pornográficos de manera descontrolada, ¿no? Tiene una carencia también de valores. Como podemos ver ahí, cuando se presenta este delito, básicamente entran en juego estos tres factores que son importantes. No lo podemos ver de una manera aislada. Como decíamos, creo que en una de las clases, cuando hacemos el informe pericial, un informe por este tipo de delito no puede obviar la parte sexual, la parte psicosexual, que es el quid del asunto, ¿no? Y tampoco podemos dejar de pronunciarnos respecto a la personalidad. Por más a veces que en el oficio nos digan a nosotros que solamente están pidiendo una evaluación psicológica por este delito contra la libertad sexual, implícitamente nosotros tenemos que hacer este trabajo que está ahí señalado, porque no pueden ir de manera aislada, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos un caso de abuso sexual, tenemos que evaluar una serie de condiciones, ¿no? El violador sexual no coge a cualquier persona, ¿no? Va a seleccionar a la víctima, o sea, va a observarla, la va a mirar, la va a analizar, y una de las condiciones es que el abusador sexual tiene que sentirse sexualmente excitado por el niño, ¿no? Le tiene que gustar, le tiene que agradar, ¿no? Yo me acuerdo el caso del monstruo de Parcona, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años. El monstruo de Parcona tenía un modus operandi bastante significativo, ¿no? Y una de las condiciones que quería él para poder violentar, porque se convirtió en el monstruo de Parcona, vino a Lima, estuvo en Lima Sur y después nuevamente se fue a Ica, ¿no? Entonces,
aproximadamente se les indicó por la muerte de 9 niñas, ¿no? Pero aún con todo habían desaparecido otras niñas más que nunca encontraron sus cadáveres. Entonces, el monstruo de Parcona, ¿no? Cuando iba a seleccionar a sus niñas, a las niñas, no eran cualquier niñas, eran niñas que tenían que estar, que tenían que tener una característica especial. ¿Cuál? Las niñas tenían que tener 2 colitas y dentro de esas 2 colitas tenían que tener unos listones blancos, ¿sí? Las niñas deberían de utilizar la faldita por encima de la rodilla, o sea, un poquito altas ¿no? De tal manera que se les pudiera ver parte de su muslo, ¿no? Las niñas tenían que ser niñas bastante risueñas, niñas que sean no tímidas ni no retraídas, sino niñas que puedan con facilidad poder comunicarse también con él, ¿no? Entonces, y las niñas tenían que ser delgaditas, ¿no? Tenían que ser delgaditas y casi todas tenían las mismas características. Cuando era invierno, le gustaba que las niñas utilizaran sus panties, ¿no? Le gustaban niñas que tuvieran panties, lo cual nos daba un indicador que probablemente era un fetiche también, ¿no? Un fetiche. Entonces tenía que tener estas características. Vamos a ver que el agresor debe de vencer también muchas inhibiciones, utilizando algunas veces las drogas y el alcohol. Tiene que sentirse seguro en qué momento va a cazar a su presa. Tiene que sentirse seguro también de cómo la va a captar, qué es lo que le tiene que decir para convencerla, ¿no? El monstruo de Parcona utilizaba como estrategia de acercarse a las niñas, de decirles a ellas que por favor le hicieran el favor de ir a la esquina, en una vivienda que vivía su enamorada, ¿no? Y que quería entregarle este recado. Y que si ella hacía eso, pues le iba a dar una propina, ¿no? Entonces, utilizaba esa estrategia. En otras estrategias, lo que hacía es que a la salida del colegio les decía a las niñas, se acercaba a las niñas y les decía que a la vuelta del colegio o a la espalda del colegio estaban regalando bicicletas a los niños, ¿no? Pero siempre y cuando los niños vayan acompañados de una persona adulta, porque si iban solas no les iban a regalar la bicicleta. Entonces, como podemos ver ahí, utilizan también algún juguete, algún objeto que llame la atención al niño para que él pueda salir de su zona de vigilancia, ¿no? Sobre todo de la escuela y de los... Una vez que las encontraba en la esquina, lo que hacía era que las cogía del brazo y las llevaba apuntando con con un peine que aparentemente parecía que la estaba hincando con un arma, ¿no? Eso es lo que él hacía. En el caso de la niña de la bicicleta, ¿no? El caso del monstruo de la bicicleta, en ese caso, el caso de Jimenita, el violador sexual utilizaba como estrategia eh, de que la niña al cruzar la pista, la, la niña estaba cruzando la pista y en ese momento él aparecía con su bicicleta y hacía como que metía un poco la bicicleta y se caía, ¿no? Entonces, cuando se cae él con la bicicleta, la niña lo ayuda, ¿no? Oh, señor, disculpe, que le dice la niña, no fue mi intención, y lo ayuda de alguna manera a levantar la bicicleta. Y entonces ahí es donde aprovecha el señor y le empieza a hablar, ¿no? Sí, no te preocupes, estás por aquí sola, estás esperando a alguien. Entonces la niña empieza a hablar, ¿no? Va empezando a dar cierta información. Entonces le dice, bueno, ¿y a quién estás esperando, no? En estos momentos estoy esperando a un familiar, pero no está llegando. Si quieres te llevo, ¿no? Yo voy por esa ruta, si gustas por el camino te voy dejando. Y es así como Jimenita sube a la bicicleta, ¿no? Sube y la pone en la parte de adelante del timón de la bicicleta. Se la lleva Jimenita y después
se ven que las cámaras que ella va en la parte de adelante de la bicicleta, ¿no? Entonces, en este caso, la persona era un consumidor de drogas, ¿no? Entonces, se dice que en esos días de haber, primero, haberla cogido a la niña, ese día, él había consumido, sustancias psicoactivas, ¿no? Luego tenemos que la oportunidad como la ausencia de los padres o sus cuidadores, ¿no? O sea, él tiene esa característica, lo tiene que tener muy bien controlado, lo tiene que tener muy bien, lo tiene que observar bien, tiene que estar seguro de que la niña está sola o el niño está solo para poder llevarlos, ¿no? Sobre todo aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad, son niños que usualmente se conducen solos. Entonces, el niño debe ser vulnerable a la seducción o a la coacción. Y un niño es vulnerable a la seducción y a la coacción cuando tiene falta de afecto, cuando el niño tiene problemas de comunicación, cuando el niño tiene problemas de alimentos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de un caso de unos niños pequeños que eran dos hermanitos, dos hermanitas. La niña menor tenía 5 años y la hermanita mayor tenía 7 años. Entonces la mamá vivían en un asentamiento humano y la mamá a veces no llegaba a la casa para darle los alimentos a las niñas y no había que comer, ¿no? Entonces a veces solamente recibían un solo alimento, o podía ser por la mañana o podía ser por la noche. Y al costado de ellas vivía un vecino que ya estaba entrado en años y lo que hacía es que cada vez que las niñas venían del colegio, la saludaba, la decían cómo estaba, le daba información que si había llegado la mamá, ¿no? O que la mamá ya se había ido, que recién había salido. Y entonces el señor le dijo, pasen, ¿no? Si ustedes no han comido, pasen a la casa, yo les voy a dar que comer, tienen hambre. Entonces, ante esas necesidades, las niñas ingresaban a su casa. Entonces, les daba la comida, les servía la comida, y entonces ahí es donde él aprovechaba para hacerle tocamientos indebidos a las mayorcitas, ¿no? Mientras que la niña pequeña, aprovechando sus alimentos, también jugaba paralelamente con un gato, ¿no? Y estaba muy entretenida con el gato. La niñita ya mayor había experimentado estas escenas, pero el agresor sexual sabía cómo poder fijar la atención en ella, y fijar la atención en ella es que cada vez que ellos regresaban del colegio, las dos hermanitas, sacaba el gato a la puerta, ¿no? Entonces la hermanita pequeña lo que hacía es ir detrás del gato, ¿no? Y ustedes saben que los gatos no son como los perros, son un poco más erizados y rápidamente se escapan. Entonces el gato se escapa, ingresa a la casa de este agresor sexual y la niñita ingresa. Entonces ella también ingresa con la finalidad de sacar a la hermanita, y entonces le dice, si te dejas tocar, yo no voy a tocar a tu hermanita, ¿no? Entonces, pero si no te dejas, voy a tener que estar tocando también a tu hermana. Frente a esta situación, la manipula a la niña y lo que hace es que se deja de tocar la niña, ¿no? Entonces, y así sucesivamente ocurrieron en varias ocasiones. Hasta que en una de las ocasiones, una de las hermanitas pequeñitas se da cuenta de lo que estaba pasando y le contó a la mamá, ¿no? Y la mamá es la que pone la denuncia. Entonces ellos tienen que tener son muy astutos para darse cuenta cuál de ellos es el que está, la ausencia de sus padres, ¿no? Y sobre todo tienen el control de la situación, ¿no? El niño debe ser vulnerable a ser seducido, ¿no? O sea, un niño manipulable, un niño que fácilmente uno lo pueda condicionar a ciertos aspectos, ¿no? Hay ahora niños que así les digan, tu papá está enfermo,
ábreme la puerta, voy a ingresar, los niños no ingresan, ¿no? Y ahora con el uso de la tecnología, lógicamente también los niños ya utilizan las llamadas telefónicas, las van identificando, no contestan llamadas que no son de sus teléfonos, de sus progenitores, ¿sí? Pero y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos viendo que si no se dan estas condiciones, ya tanto como la parte del interés sexual por el agresor, como vencer las inhibiciones. Ahora, no todos utilizan alcohol y drogas, ¿no? Pero sí algunos probablemente para no cometer ciertas torpezas evitan consumir este tipo de sustancias, ¿no? Luego vamos a tener aquí que el agresor, después de la denuncia, presenta como cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Él va a negar los hechos, ¿no? Él no va a aceptar de alguna manera lo que está pasando. Él de alguna manera va a atribuye sus actos a comportamientos provocativos de la víctima. ¿Eso qué quiere decir? De que va a decir que es la niña quien lo ha provocado. Es la niña quien lo ha seducido, ¿no? A veces tenemos la suerte de ver a la niña y ver al agresor y nos damos cuenta que a veces los agresores dicen, pero ella es la que me ha coqueteado, ¿no? Entonces cuando vemos a la niña, es una niña diminuta y chiquita, ¿no? Y él es un hombre de 30 años, 35 años. Y entonces, ¿cómo una niña va a seducir a un hombre mayor, ¿no? O sea, hay una asimetría ahí de asimetría en edad. Entonces, atribuyen estos tipos de comportamientos y eso estaría más bien vinculados a sus distorsiones cognitivas que tiene respecto al sexo y respecto a las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, responsabilizan así a la pareja, a la expareja, por falta de respuestas sexuales en las relaciones sexuales. Este también es un tema de bastante interés. Miren, sucede que hay momentos en que la mamá, ¿no? Cuando hay relaciones incestuosas, a veces la mamá se dedica al comercio y sale muy temprano de la casa. Sale 3, 4, 5 en la mañana y se sale a trabajar. Entonces, y está regresando a la casa 10, 11 o al mediodía. Entonces, cuando ocurre este tipo de comportamientos, lo que hace el agresor es ir a los espacios, a la cama de donde están las niñas y les van haciendo algunos tocamientos, ¿no? Cuando las niñas se despiertan y sienten que están siendo manoseadas por estas personas, le dicen, ¿por qué me haces esto, no? Entonces, y se establece un diálogo, ¿no? Mira, te voy a llevar a la cama porque tienes que dormir conmigo, tu mamá no está, tu mamá y yo jugamos a los esposos y yo también quiero jugar contigo, ¿no? De cosas buenas y bonitas que te van a ir pasando. Y la va envolviendo dentro de todas esas fantasías, ¿no? En los casos de los adolescentes, de las chicas adolescentes, hemos encontrado que a la falta de la figura materna y ella está en una posición de hijastra, les hacen creer que como no está la mamá y como ella ya está haciendo las tareas domésticas de la casa, como cocinar y atender a los niños, también ella tendría que tener un rol de esposa o de pareja con el padrastro, ¿no? También van distorsionando todo ese tipo de información. Cuando se encuentran en la denuncia, los agresores sexuales piensan que tienen derecho a disponer de sus hijos y ellos consideran que sus hijos son parte de su propiedad. Se consideran muy celosos, se consideran desconfiados, no le permiten tener amistades, por el contrario, le van limitando el área social a las niñas, a las adolescentes. No le permiten el contacto con terceras personas. Es más, cuando hacen escenas de celos, cuando de repente algún amigo de su grupo etario de la hijastra viene a buscarla, ¿no? O sea, de alguna manera,
la cela también en esas condiciones. Con frecuencia ellos quieren dar una imagen de ser desamparados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se ven como víctimas. Doctora, me han hecho esta denuncia porque, ¿sabe qué? El otro día mis sobrinas me han hecho una denuncia, dice que yo las he hecho tocamientos indebidos cuando eran ellas menores de edad, ahora ya son jóvenes. Ellas han dicho que yo las he violentado sexualmente, pero eso no es verdad. Entonces lo que pasa es que ellas dicen todos esos argumentos porque ellas son lesbianas y algún momento yo hice alguna respuesta negativa sobre este tipo de relación y ellas se molestaron mucho, ¿no? Y ellas estuvieron muy incómodas. Y yo creo que por esa razón me están denunciando, ¿no? Son respuestas bastante inverosímiles que te dan. Doctora, ellas se quieren aprovechar de mí, ¿no? Yo he sido muy buena gente con ellos, yo las he mantenido, yo las he hecho crecer y miren lo que me hacen ellas ahora, este tipo de denuncia, ¿no? ¿Por qué si yo les he dado todo, ¿no? En los juicios declaran quién ha perdido el control y se ha dejado llevar por sus instintos, ¿no? Entonces otros dicen que lo han hecho porque han estado bajo los efectos del alcohol. No me acuerdo, yo no sé lo que pasó. eh, Justo cuando me detienen, dicen que estaba en una situación comprometedora, pero la verdad es que yo no recuerdo qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando hacen su dosaje etílico, no están tan ebrios como ellos lo están manifestando, pero sí quieren tener una arma de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas pues suelen tener una inteligencia normal promedio, son personas que aparenten una normalidad, que estudian, trabajan y tienen una actividad laboral, ¿no? Usualmente, y hasta podrían ser los buenos vecinos, ¿no? Entonces vamos viendo que en esta situación eh, la serie de estrategias que van a manejar van a ser totalmente diferenciadas. Es importante también que en los peritajes nosotros vayamos diferenciando, ¿sí? Frente a qué tipo de abusadores sexuales nos encontramos. Les he traído a cotación lo que Enrique Chemburúa ha clasificado con Corral y Pasamor. Entonces, él señala que, por ejemplo, para Echemburúa y los actores que lo acompañan, que existen dos tipos de violadores. A él lo llamó los violadores secundarios y los primarios, ¿sí? Cuando se trata de ver la variable etiología, la causa de los hechos de violencia, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en la parte del secundario, ellos señalan que es la soledad, que se fue a dar a luz, que salía a trabajar de madrugada, que no teníamos espacio para tener actividad sexual con la madre de la niña, ¿no? Que teníamos problemas de celos, que había problemas de desconfianza, y a eso le llama Echemburúa el estrés conyugal, ¿no? O sea, tienen diversos tipos de problemas que no han ido solucionando la pareja. Luego tenemos también la parte familiar, ¿no? La etiología, hay problemas familiares, hay problemas también con la parte laboral, no hay una actividad laboralmente propiamente dicha y establecida, están constantemente cambiando de actividad laboral. Cuando él habla de los primarios, él está hablando de que este grupo son los violadores sexuales que tienen una orientación dirigida netamente a los niños, ¿sí? Entonces, y que ya no
ya no es a una sola persona, sino son a varias personas. Es decir, pueden tocar a varios niños, ¿ya? O niñas. En cambio, en el secundario no, ¿ya? En el secundario, si no tuvieran esos estresores, probablemente no ocurrirían estas situaciones. Luego tenemos en la variable ejecución de la conducta, vamos a tener que el secundario es episódico y es impulsivo, ¿no? Mientras que en el primario, en la ejecución de su conducta, es más persistente, es compulsivo y es premeditada. ¿Eso qué quiere decir? Que puede preparar una escena de abuso, ¿no? Por eso que ellos pudieran también tener un componente en su personalidad compulsiva, ¿no? Anancástico, que siempre están pensando en lo que tienen que hacer y que en lo que tienen que realizar. Respecto a la variable percepción de la conducta, vamos a encontrar que en el grupo secundario es anómala, ¿no? Que genera vergüenza y que podría también ocasionar algún tipo de remordimiento. Pero sin embargo, en el primario, vamos a ver que la percepción de su conducta es que él percibe a los niños como que son los niños quienes les atribuyen las conductas de seducción. O sea, son los niños quienes provocarían estos actos, ¿no? Y en las distorsiones cognitivas vamos a ver que el secundario no presenta, pero sin embargo en el primario hay una atribución de la conducta a la seducción, ¿no? Dicen que los niños necesitan cariño, los niños son inofensivos, los niños también tienen que satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? Y que estos contactos para los niños no les hace daño, ¿no? Que son totalmente inofensivos. Entonces, como vamos viendo, esto es parte ya de tener una percepción inadecuada sobre los estímulos que lo están vinculando. Ahora, miren, con respecto al tratamiento, vamos a ver que sí existe una buena respuesta al tratamiento cuando es el secundario, ¿no? En cambio, el primario hay una falta de reconocimiento del problema. En otras palabras, lo que les quiero explicar es lo siguiente, que cuando tenemos a un violador secundario, pueda que solamente tenga un solo ingreso por un delito contra la libertad sexual, y que ellos aprendieron de esta denuncia, ¿no? Pueden aprender que es un delito, pueden estar en terapia, pueden ir aprendiendo a desarrollar ciertas habilidades y competencias para no volver a reincidir en lo mismo. Pero en el cambio, en el primario, nos están hablando sobre una conducta o un trastorno, ya que se hace reiterativo y que no solamente es por un acto, sino ya son varios actos reiterativos, lo que quiere decir que pudieran tener una tendencia más hacia la paidofilia, ¿ya? Entonces, cuando salió esta clasificación, fue muy importante porque al inicio los operadores de justicia pensaban que todos los sujetos que violentaban a los niños eran pedofílicos, de la pedofilia. Pero sin embargo, cuando ya salen los nuevos marcos teóricos, empezaron a hacer estas grandes diferencias, ¿no? Y efectivamente yo también he podido visualizar cuando iba al penal de Lurigancho hacer este tipo de evaluaciones y veíamos que ellos no eran reiterativos, o sea, cometían el delito, cometían su sanción, salían y ya no volvían a cometer. Pero en cambio, los que tienen una tendencia pedofílica van a volver a tropezar con la misma piedra en manera reiterativa. Eso es lo que les quiero decir. Muy bien, entonces luego tenemos a la tipología de abusadores sexuales según Soria, ¿no? Soria nos da un abanico de clasificación que tiene que ver también ya con la parte del comportamiento propiamente dicho. Entonces Soria nos señala que existe el violador de agresión desplazada, ¿no? Dice que este tipo de agresor tiene como objetivo agraviar y humillar a la víctima en ausencia de una excitación sexual inicial. Entonces, lo que quiere él es básicamente degradar a la víctima,
para poder tener un contacto sexual con ella. Eh, Hay una serie policial o una película eh, que la estaban dando por Netflix que se llama La Secuestrada, ¿no? O sea, véanla porque es muy importante y esta clasificación me hace recordar a ella, ¿no? Se trataba de una adolescente de unos 16 años, venía de una familia disfuncional y ella también trabajaba en sus momentos y sus horas libres, ¿no? Entonces ella se trabajaba hasta ciertas horas de la noche, ya más o menos a un margen de la medianoche, y trabajaba y regresaba a su casa en bicicleta, ¿no? Entonces de ahí es donde un hombre la persigue, la sigue, le tapa la boca y se la lleva, ¿no? La amarra y todo lo demás. Pero como era una chica que ya había un poco, se había informado que en esa zona violentaban sexualmente a estas personas, cada vez que el agresor iba a cometer estos actos de maltratarla y humillarla, ¿no? Haciendo uso del maltrato físico, lo que hacía ella es hablarle, ¿no? Le cogía la cara, le decía, mira, tú eres un hombre muy bien parecido, me asombra que una persona como tú esté haciendo estos tipos de comportamientos, ¿no? Tú tendrías que estar en otros escenarios, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, tienes una bonita cara, ¿no? Tienes una bonita sonrisa, ¿no? Entonces, me hace recordar mucho este tipo de película con este tipo de violación. Véanla, es bastante interesante, ¿no? Eh, la película termina en que esta menor de edad, nadie le creía que había sido violentada sexualmente, pero desde que ella fue llevada a la fuerza y en contra de su voluntad a la casa de este violador, porque ahí la tuvo cautiva como varios días, ella no dejó de ver todos los escenarios que pudo ver de trayectoria a la casa de este señor, ¿no? Eh, Sabía en qué momento un semáforo cambiaba de luz y asociaba con algunas calles, ¿no? De la misma manera, desde que subió al carro contaba cuántas derechas y cuántas izquierdas hacía, ¿no? Y entonces eso de alguna manera le permitió a ella tener una orientación. Es más, el ambiente donde ella fue violentada sexualmente era un segundo piso, ¿no? Y contaba las escaleras, ¿no? Porque hasta para llegar al lugar el hombre le cubrió los ojos y ella contaba todas las gradas del segundo piso para poder tener una ubicación, ¿no? Cuando va al baño y le pide ir al baño, lo que ella hace es se corta el dedo con una navaja que había ahí y con esa sangre empieza a manchar la ropa de él con su sangre y también pone sangre en las zapatillas y empieza a limpiarse el dedo ensangrentado en los sanitarios, ¿no? Entonces, porque ella decía que si el hombre la maltrataba, por lo menos la mataba, por lo menos sabrían de que dónde estuvo ella en las últimas horas de su muerte, ¿no? Y que podrían identificarla fácilmente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenía mucha habilidad para comportarse muy asertivamente, a pesar que el hombre la violentaba sexualmente, ¿no? Y cada vez que el hombre se ponía agresivo con ella le decía, relájate, tranquilo, no me hagas daño, no me hagas doler, ¿no? Entonces, todas esas palabras que le decía lo tranquilizaban al violador, ¿no? Por eso me hace recordar esta clasificación. Luego tenemos el violador compensatorio, ¿no? Que consiste en la motivación básica de demostrar a la víctima su competencia sexual, donde las fantasías están centradas en las imágenes con víctimas complacientes o sus deseos sexuales. Mire, cuando ocurre este tipo de violación por compensación, vamos a tener que el violador sexual va a tener a la víctima con el propósito de tener una relación sexual y lo que espera, ¿sí? Es que la víctima no le haga sentir como una zapatilla o como un incompetente sexual.
porque lo más probable es que cuando él haya tenido actividades sexuales con parejas a su grupo etario, ¿sí? Lo más probable es que él tenga este tipo de incompetencia, la pareja se lo haya hecho saber y lo haya tratado mal, ¿no? Y eso lo ha frustrado y eso lo ha marcado. Y entonces, la única forma de sentir que tiene el control, que puede ser la persona quien va a tener el poder y la autonomía en ese acto, es él. Con una víctima que no va a ser capaz de poder ver estas incompetencias sexuales, ¿no? Los menores de edad no pueden discriminar las incompetencias sexuales. ¿A qué me refiero? Que si probablemente tiene problemas de eyaculación precoz, ¿no? Pudiera tener problemas de eyaculación retardada, ellas no lo van a poder discriminar por la propiedad que ellas tienen. Entonces, en cambio, una mujer adulta sí, ¿no? Porque probablemente ellos eyaculan rápido y probablemente la señora recién está empezando recién a lubricar, ¿no? Entonces, como podemos ver, este violador compensatorio lo que busca es eso, ¿no? Lo que busca es tener un escenario donde él pueda disfrutar de su sexualidad, entre comillas, sin la necesidad de ser criticado, de ser humillado, ¿ya? Luego tenemos en el otro grupo el violador sexual agresivo, ¿no? Son aquellos violadores que se activan su estimulación a partir de un daño infringido, ¿no? Son aquellos que primero lesionan, ¿no? Primero golpean, ¿ok? Primero degradan y como producto de eso utilizan la violencia para la agresión, ¿no? Sobre todo cuando tienen a víctimas como por ejemplo, el caso de John Kelvin, ¿no? Se acompaña de las lesiones no solamente paragenitales, sino que también las lesiones corporales y las lesiones en el rostro, ¿no? Entonces, como podemos ver, esto explicaría pues, del porqué de este comportamiento, ¿no? Luego tenemos el violador impulsivo que se desarrolla en una oportunidad no precisa, ¿no? O sea, necesitamos de una falta de control de impulsos. Viene el deseo, vienen las ganas de tener sexo y esta persona inmediatamente tiene las ganas de hacerlo en el momento, ¿no? No tienen esa capacidad de poder posponerlo, no tienen esa capacidad. Entonces, vamos a ver que estos, eh, estos sujetos, pues, perdón, necesitan de esa gratificación de manera inmediata, ¿no? Luego vamos a tener el violador por venganza, ¿sí? Vamos a ver que mediante su agresión pretenden desquitarse de las injusticias, ¿no? Imaginarias o reales o imaginarias que han padecido. Socialmente es competente, impulsivo, comete violación como una expresión de venganza, ¿no? El violador por venganza son aquellos violadores que han tenido una experiencia de abuso sexual en alguna etapa de su desarrollo, ¿no? Y cometen esos actos casualmente para repetir esa necesidad de, de quitarse, desquitárselo, lo que hicieron con él en algún determinado momento, ¿no? Y ahí estarían ese grupo. Luego tenemos el violador depredador, y esto viene a mi memoria. Tenemos en medicina legal psiquiatras que hacen el examen de perfil sexual, ¿no? Y en el examen de perfil sexual hacen un examen más completo con la revisión médico-legal, la revisión de los genitales y todo lo demás a los acusados. Entonces ya esta colega me decía que en los casos de los violadores sexuales, ella había notado que casi el 35% de las personas que había visto en toda su trayectoria, había visto que casi el 30-35% había sido abusado sexualmente, ¿no? O sea, ahí estaríamos hablando básicamente de un violador por venganza, ¿no? Eh,
y es altamente, y es significativo, ¿no? Y también nos ya da un indicador de que sí realmente hubo un factor estresante que alteró su funcionamiento psicológico, ¿no? Luego tenemos el violador depredador, ¿sí? En el violador depredador vamos a encontrar que eh, su afán es demostrar su virilidad, ¿no? Su masculinidad ante una sensación de superioridad por su género. Emplea la violencia sin discreción para llevar a cabo su cometido, previa planificación y previa preparación criminal, ¿no? En este depredador vamos a ver que tiene mayor capacidad para organizar, para preparar, ¿no? De la forma como se van a llevar estos actos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, vamos a terminar con el siguiente para dar el siguiente ejemplo. Luego tenemos el violador sádico. En el violador sádico vamos a tener que el sujeto es más peligroso, ¿no? Tiene muchas fantasías sexuales agresivas, ¿no? Que pueden llegar hasta el homicidio con facilidad, ¿no? Ese, por ejemplo, el caso de Jimenita, ¿no? El caso de Jimenita de su violador, ¿no? La mayoría de ellos podrían tener personalidades también antisociales, la gran mayoría de ellos. Me acuerdo mucho un caso que yo vi hace algún tiempo de una novia, ¿no? Eh, Era una novia que había ido a comprar dos pares de zapatos. Estaba pues, había ido, me parece, un lunes a la zapatería de Miraflores y había comprado dos pares de zapatos en una determinada zapatería. Entonces ella compra los zapatos, los compra con su tarjeta y todo lo demás. Cuando ella sale de la zapatería, este, toma un taxi. Toma un taxi y ya casi eran las 6, 6:30. Ella le dice la dirección y usualmente iban a ir por la ruta, pero el hombre toma la ruta de la playa, ¿no? Cuando ella siente que ya está por una ruta que en vez de acercarla a su domicilio, la aleja de su domicilio, entonces lo que ella se activa, ¿no? Entonces le dice, señor, ¿por dónde me está llevando? Y se pone un poco seria y ella hace que pare el taxi, ¿no? Y el hombre, ante el pedido de ella, aumentaba la velocidad, ¿no? Puso seguros al carro, ¿sí? Cuando él se dio cuenta que ella estaba sacando el celular, paró el carro, puso la mano hacia atrás, la jaló de los cabellos, la forzó para que le entregara el teléfono, apagó el teléfono y la golpeó en esos momentos ahí, la golpeó y a unas cuadras, como quien va para la playa, se paró, ya estaba anocheciendo, se paró y la empezó a golpear porque ella empezó a gritar, ¿no? Entonces él dijo, si tú empiezas a gritar, te voy a golpear más. Entonces, lo que pasa es que ya la golpea y la pasa al asiento del copiloto, ¿no? Estando en el asiento del copiloto es que ahí la violenta sexualmente a la novia, en dos ocasiones, ¿no? Vía anal y vía vaginal. Una vez que comete el cometido, ella empieza a llorar, empieza a entrar a una situación de crisis y lo que hace él es le quita la cartera, la cartera, le quita el celular, le quita los zapatos, ¿no? Y todo lo colocó en la maletera, ¿no? Y de tal manera que después de consumir el acto, sale de la playa, ya era de noche, salen de la playa, la lleva cerca a la dirección que le había indicado, como a 5, 10 cuadras, las deja y se va, ¿no? La deja, pero previamente eso la amenaza de muerte, que si ella decía algo, lo que le había ocurrido, que la iba a matar, ¿no? Bueno, entonces ella llegó a su casa, contó lo sucedido a su familia y fueron a poner la denuncia. Decían de que por la playa usualmente había un violador sexual que tenía el mismo modus operandi de esta situación, ¿no? La misma dinámica. Entonces, no apareció nunca el nombre, pero sucede que a los días ya se acercaba pues el matrimonio de ella, ¿no?
Entonces, cuando ella necesita los zapatos porque no tenía sus zapatos para el matrimonio civil y religioso, regresa a la tienda, ¿no? Entonces, y le cuenta a la dueña, ¿no? Le dice que bueno, que ella tiene mucho temor, pero que los zapatos les compró acá, que le gustó mucho sus zapatos y que se tenía los mismos ejemplares, ¿no? Entonces le dijo que sí los tenía, que cogiera, ¿no? Bueno, le vendió los zapatos, se llevó sus 2 pares y le había comentado a la dueña. Bueno, eso fue su comentario y ella sale. A los 2 días de haber ido ella a comprar los zapatos, aparece en la zapatería una señora con los mismos zapatos que supuestamente la novia había reportado que le habían robado. Entonces llega una señora y le dice, mire, acá tengo un recibo de estos zapatos, mi esposo me compró estos zapatos porque cuando él dice que llegó a la casa le dijo, te he comprado un par de zapatos, a ver, pruébatelos. Y entonces ella le dice, pero estos zapatos son muy grandes y no me quedan, yo tengo una talla más pequeña. Entonces, pero si no te queda ya déjalos ahí. Entonces ella le guardó silencio y no le dijo a él que tenía la posibilidad de cambiarlo. Entonces, cuando él se fue a trabajar al día siguiente, la señora, la conviviente, coge los zapatos, se va a la zapatería de Miraflores, encuentra el lugar porque tenía la boleta, y cuando ingresa le dice a la señora, bueno, que estos zapatos los había comprado en tal lugar y que le quedaban demasiado grandes, y que se les podía cambiar para una talla para ella. Como la señora de la zapatería reconoce los zapatos, entonces lo que hace inmediatamente llama a la policía, ¿no? Llamó a la policía y le dijeron que vengan a la zapatería, que casualmente que vinieran urgente. Llegaron los policías, intervinieron a la señora, le preguntaron de dónde había sacado los zapatos y ella empieza a relatar, ¿no? Que su esposo había llegado a la casa, que llegó con un par de zapatos, 2 pares de zapatos, que los zapatos eran muy grandes para ella, pero que no le dijo que los iba a cambiar, porque si le decía eso, probablemente el, el esposo se iba a molestar con ella, así que ella se tomó la libertad de venir mientras él se fue a trabajar a cambiarlos. Y entonces ahí la policía le dijo, mire, estos zapatos han sido robados, el día que se los robaron, maltrataron a una señora, la violentaron, abusaron de ella y le robaron sus tarjetas y sus joyas, porque tenía también sus joyitas. Bueno, detuvieron a la esposa, la policía la llevó al domicilio y entonces dijo, quiero ver dónde vives, a llamar a tu esposo, no le diga que estamos acá, y empezó a contarle todo, ¿no? Entonces dice, y querían buscar pues la tarjeta, los documentos de identidad, las joyitas de la novia. Entonces ella llega y entonces ya ella empieza a ponerse un poco triste, pues, ¿no? Entonces la policía, ¿por qué se pone así? ¿Por qué se preocupa? Lo que pasa es que ahora que ustedes dicen todas esas cosas, mi esposo en la casa tiene una maleta que la tiene con llave, ¿no? Que tiene varias llaves esa maleta y que me ha prohibido que yo la abra, ¿no? Entonces la policía se pone sus chicas y le dice, ¿dónde la tiene? La tiene aquí, ¿no? La tiene aquí en el garaje, la tiene muy, muy guardadita acá. Entonces le dice, enséñame dónde es, le dice la policía, y sacan la maleta. Y cuando abren la maleta, encontraron las pertenencias de la novia, ¿no? Sus joyitas, sus tarjetas, las tarjetas del banco, sus DNI, todos esos aspectos. Y no solamente eran de ella, sino que de las otras personas a quienes había probablemente también robado y violentado sexualmente, tenía esas pertenencias, ¿no? Entonces, y lo hace llamar, ¿no? Dice, quiere venir tu esposo, lo hace llamar, dile que estás mal, que estás en una urgencia y quieres que lo lleve al hospital. Y la señora se presta para eso. El hombre llegó e inmediatamente lo detuvieron, ¿no? Entonces, vine a esto, ¿no? A que este tipo de violador es un violador sádico, ¿no? Entonces, y no solamente, los sádicos no solamente lo hacen una vez, sino lo hacen varias veces, ¿no? Porque este comportamiento más bien es bastante gratificante para ellos, ¿no?
Entonces, existen teorías, nosotros cuando hacemos los informes psicológicos, nosotros am, hacemos todo una revisión de un marco teórico, ¿no? Hacemos una revisión del marco teórico ¿para qué? Porque nosotros tenemos que explicar científicamente cuáles son estas características, cuáles son las teorías que nosotros vamos a explicar las conductas de tanto de los agresores como de los violadores sexuales. En estos últimos años han ido saliendo muchas teorías, ¿sí? Unas con muchos aciertos, hay unas que son bastante antiguas y hay otras que se siguen manteniendo, a pesar de ser antiguas, se siguen manteniendo por el grado de información. Entonces vamos a ver que dentro de las perspectivas del agresor, Fingelor y Browne en el 86 hacen una caracterización de de estos agresores sexuales y violadores sexuales. Él señala, en primer lugar, que dicen que ellos tienen una patología psíquica, ¿sí? Tienen una patología psíquica como o un trastorno de personalidad o tienen también o un tipo de trastorno sexual, ¿no? Entonces, ellos dicen que presenta una personalidad con conductas de inmadurez, conductas pueriles, conductas infantiles, ¿no? No apropiadas para su edad cronológica, ¿no? Justo trataba de buscar una imagen en la mañana y veía pues en una de las imágenes a un señor con terno subido en un caballito, ¿no? Entonces, bastante coloquial esa escena y vemos eso, ¿no? O sea, eh, que de alguna manera todas las cosas lo lleva de una manera bastante pueril e irresponsable también. Coinciden también esto los autores que ellos tienen una baja autoestima, ¿no? Hay muchos deseos, eso, la degradación, la compensación, el sadismo, es porque tienen una inadecuada autoestima, ¿no? Una pésima autoestima que los hace mirar las cosas de una manera diferente al cual las percibimos nosotras. Hay un sentimiento de inutilidad, de que las cosas no las hacen bien, de que son fracasados, ¿no? Esos son los sentimientos que ellos tienen. Existe en el grupo de los que tienen pareja, con los que establecen la convivencia, establecen conflictos de tipo marital, ¿no? Hay un alejamiento, ¿no? O sea, las personas que cometen este tipo de delitos son los que tienen un alejamiento con la pareja, ¿no? No llevan relaciones sexuales saludables en este sentido, ¿no? Hay confusión y también hay inversión de roles, ¿no? Eh, Como son inmaduros, lógicamente también eso les permite que las cosas no las vayan tomando en serio y que de alguna manera las informaciones que podrían recibir, pues, no cumplen con su objetivo, ¿no? Por el contrario, pues, se van a convertir en factores distractores, de confusión, y que hace que esta persona no cumpla sus roles adecuadamente de acuerdo al rol en el cual se está desempeñando en la sociedad, ¿no? Luego tenemos a Milner en el 90, que dice que el abusador sexual es una persona introvertida y solitaria, ¿ya? Entonces, son personas, pues que lógicamente, como decíamos al inicio, son personas que tienen no disfrutan de su momento, de su ciclo vital, ¿no? Son personas que tienen conflictos no resueltos a todo sentido, ¿no? Hay una falta de apoyo social, hay una falta de integración con el grupo, ¿no? No disfruta de sus actividades sociales. También nos dice el autor que ha crecido en un ambiente familiar no protector, ¿no?
un ambiente donde él se ha sentido abandonado, donde ha habido incumplimiento de los roles paternales, ¿no? Y eso ha generado todo un problema de una baja autoestima, ¿no? No se ha sentido querido en estas primarias instancias de su vida, ¿no? Hay antecedentes también de maltrato físico y de abuso sexual. Cuando yo les decía los antecedentes de la violencia física, sobre todo por las figuras de la madre, ¿no? Los han castigado, ¿no? Les han pegado, y desde ahí, pues, la imagen de la madre ha ido en camino de la desvalorización, ¿no? Y se dice también que en algunos casos, pues ellos también han sido abusados sexualmente. Dentro del modelo intrapersonal del abuso sexual intrafamiliar, en la parte del incesto, vamos a tener también otro tipo de características porque son diferentes. Vamos a ver que el padre incestuoso ha sido caracterizado como un hombre que tiene una inmadurez afectiva y psicosexual, ¿no? Eh, este tipo de inmadurez, como hablamos anteriormente, la vimos en la parte de su personalidad, pero también en la parte emocional, ¿no? Y acá el autor nos dice que también esa parte de su inmadurez se refiere básicamente a su desarrollo psicosexual. Probablemente pues haya crecido con muchas, haya sido censurado, ¿no? En sus etapas de desarrollo cuando ha tratado de descubrir su sexualidad, ¿no? Y ha sido censurado y ha sido criticado, ¿no? Y estos tipos de comportamientos yo los he visto cuando provienen de hogares que no profesan la religión católica, ¿no? Donde estas cosas pues son vistas como tabú, son temas que no se conversan abiertamente y por el contrario, ¿no? No deberían de tocarse, ¿no? Yo conozco chicos o agresores sexuales que han cometido este tipo de delitos por una falta de orientación básicamente sexual, ¿no? Y quienes orientan sexualmente a los hijos vienen a ser sus progenitores, ¿no? Porque probablemente en la escuela les den una parte positiva, pero sin embargo vemos que los chicos reciben mayor información por los amigos y por las redes sociales y probablemente estén totalmente distorsionados, ¿no? Luego vamos a ver que es tímido e inhibido con las mujeres. Se dice que estos incestuosos son personas parcas, son personas que les cuesta establecer un canal de comunicación, eh, tienen muchas inseguridades, ¿no? Y estas inseguridades lo limitan también al tema de las relaciones interpersonales. Muchas veces se sienten inconforme con su cónyuge, la desvalorizan. Eh, Dice el autor que eh, ellos se sienten inconformes con su cónyuge, con su conviviente, y persiguen a la hija porque no se atreven a entablar una relación de pareja con otras mujeres, ¿no? Entonces siempre va a estar dentro de ese medio, de ese ciclo, ¿no? Porque si bien es cierto, no es atraído por la esposa o es desvalorizada por la esposa, pero sin embargo eso, lo correcto sería de que él saliera de ese ambiente y tuviera otro tipo de parejas, pero sin embargo no. Se queda ahí con el conflicto, pero sin embargo va viendo a las hijas como un objeto sexual, ¿no? Presenta conductas de hipersexualidad, es un hombre bastante demandante, bastante exigente para tener un contacto de tipo sexual, ¿no? No se satisface con un coito, sino necesita de varios encuentros sexuales para llegar a esta actividad. Probablemente, lógicamente, eso tiene que estar acorde también a la edad cronológica del incestuoso, ¿no? Vamos viendo también que ante cualquier ausencia temporaria o enfermedad de la esposa, va a buscar a las hijas mayores como sustituto más cercanos para la seducción.
¿no? Extendiéndole luego la relación a las otras hijas, ¿no? Piensan que si no está la madre, son las hijas, hay que empoderarlas no solamente para las tareas domésticas, sino también para las responsabilidades sexuales, ¿no? El incestuoso es un hombre de baja inteligencia, eso también es algo relativo. Hay personas que sí son muy inteligentes, personas que han acabado el colegio, probablemente tienen algunos déficits, pero creo que en la gran mayoría de ellos tienen una inteligencia básica, normal, promedio. Y vamos a ver también que existen personas también de baja inteligencia que pueden cometer estos actos, ¿no? Y los vamos a encontrar usualmente a estas personas que no han acabado el colegio, ¿no? Que no han terminado ni siquiera la primaria y han tenido este tipo de denuncias y estos actos. Entonces, estos sujetos usualmente cuando cometen el delito lo dicen, ¿no? Son los que fácilmente pueden declarar con mayor facilidad el delito de aquellas personas que tienen una inteligencia normal, porque los que tienen inteligencia normal tienen mayores recursos para poder ocultar el delito, ¿no? Entonces tenemos el modelo sociocultural también cuando hacemos el análisis. Vamos a ver que se asocia con el bajo nivel socioeconómico, ¿no? Eso es en la mayoría de veces, sí, pero no en su totalidad. Hay factores contaminantes. Entre ellos vamos a ver el aislamiento geográfico, vamos a ver que estas situaciones ocurren en lugares eh, no tienen acceso, ¿no? Hay pobreza, hay extremada pobreza, donde hay espacios donde no se respetan la vida íntima de las personas. En las habitaciones, hay una sola habitación, pero no tienen cortinas, no tienen divisiones, y que lo más probablemente es que las actividades sexuales se hagan en un mismo escenario, ¿no? Probablemente donde hay niños. Eh, Hay promiscuidad, ¿sí? Hay conductas de promiscuidad, hay conductas que fácilmente pueden involucrarse con otras parejas, ¿no? Con un único deseo de tener el control y el poder y la satisfacción de tipo sexual, ¿no? Luego tenemos la poca interacción fuera de la familia, ¿sí? Son personas que no integran, que prefieren quedarse en la casa y hay personas que no quieren salir en otros contextos porque eso les genera mucha ansiedad. Vamos a ver que hay una ignorancia en las reglas morales, hay un déficit de un comportamiento moral, ¿no? Donde realmente las personas están siendo vistas como objetos y no como personas, ¿no? Hay un retraimiento social también, ¿no? Hay un retraimiento social, no hay un goce ni disfrute de sus actividades sociales, ¿no? En estos casos, el padre pues interpreta las relaciones familiares en términos de absoluto dominio, ¿no? Supone, por ejemplo, una situación de despotismo, ¿no? Sobre las relaciones, ¿no? Es un padre que creen que las personas son de su propiedad, ¿no? Y luego vamos a tener el modelo psicosocial, ¿no? Cuando hablamos del modelo psicosocial, vamos a ver que en este modelo tiene que ver la parte psicológica anexada a la parte social y hacen un solo modelo. Entre ellas vamos a ver que son familias con una cultura sexual bastante desinhibida, ¿no? Los sujetos que cometen este tipo de delitos son sujetos que probablemente los padres no hayan tenido ningún cuidado, ¿no? En mantener relaciones sexuales fuera del alcance de los ojos de los hijos, ¿no? Entonces es posible que ellos hayan encontrado estos componentes. Minimizan la importancia de la privacidad, ¿no? O sea, no tienen una vida privada, no tienen una vida íntima y que todas estas cosas se tienen que visualizar, se tienen que ver.
Vamos a ver también que los hijos presencian las relaciones entre sus padres y debilitan la fuerza del tabú y del incesto, ¿no? Y vamos viendo también que en este tipo de modelo, el incesto presenta una forma y un tipo de desorganización familiar. El incesto se produce cuando la hija asume prematuramente el rol de adulta y de pequeña, de madre dentro del entorno familiar, ¿no? O sea, son niños que han ido quemando etapas, ¿no? Sobre todo las hijas mujeres y las hijas mayores, ¿no? Han ido quemando etapas y se le ha ido asignando roles y funciones que no le corresponden. Existen modelos explicativos también con respecto al tema de la familia, ¿no? Como les decía anteriormente, existen ante una denuncia de violencia, las mamás de las niñas asumen varios roles y dentro de esos roles vamos a encontrar que hay mamás que están enteradas de los hechos, pero se callan porque hay una dependencia emocional y hay una dependencia económica. Hay madres que se enteran del abuso sexual, pero, no les creen a las hijas, ¿sí? Hay madres que se enteran del abuso sexual, pero lucran con la violencia sexual, ¿sí? Es un medio de vida. Hay madres que saben de la denuncia, saben de los hechos y son las que hacen la denuncia, ¿no? Entonces, como vemos, las posiciones de las madres juegan un rol bastante importante en estos escenarios, ¿ya? Entonces, usualmente lo que nosotros hemos podido notar, que cuando hay una primera noticia respecto a los hechos, la madre no acepta, o sea, no cree, y no cree hasta que la investigación haya terminado, ¿no? Entonces, imagínense qué tipo de soporte va a entregar esa madre, ¿no? ¿Qué tipo de soporte emocional va a poder entregar a la niña? ¿Qué tipo de madre va a ser para la recuperación de la niña, ¿no? No va a ser una madre ausente, sin o casi ningún tipo de participación. Entonces vamos viendo que cuando ocurren estas denuncias, es importante no dejar de mirar a la madre, ¿no? La madre también tiene mucho que comunicarnos, ¿ok? Luego tenemos la violencia generacional. Esto es un punto importante porque se ha visto que en estos violadores sexuales, como les decíamos, han sido también violentados por sus propias madres, ¿no? Entonces no han introyectado la imagen de una madre, de una madre nutriente, de una madre que lo cuide, que lo proteja, por el contrario, ¿no? Ha sido una madre bastante castrante, ¿no? Que lo ha limitado en varios espacios de su funcionamiento. Luego tenemos la falta de control de impulsos violento hacia las parejas y hacia los niños, ¿no? Sobre todo llenado y embargado por la gran demanda, por el estrés, y eso pues no se canaliza, no se llega a buen puerto, ¿no? No se sabe cómo manejarlo y cómo utilizarlo cuando estén en estas situaciones, ¿no? Y eso es importante porque imagínense, no pueden hacer procesos retrospectivos, entonces mucho menos van a tener el autocontrol para no violentar a sus hijos, ¿no? Vamos a ver que hay un sentimiento de descontento, hay un sentimiento de que no se sienten felices, ¿no? Hay un componente también de ira, hay una desregulación de la ira, hay conductas también de irritabilidad, ¿no? O sea, como vemos, también es una persona que tiene sus propios problemas emocionales y sufre también con esos problemas, ¿no? Pero no es capaz de afrontar esos problemas y decir, tengo un problema y necesito ayuda, ¿no? O sea, no pueden llegar a esos niveles, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver también estas características de las personalidades, ¿no? Y aquí hay que ponerle mucha atención porque tiene que ver básicamente con las características de su, de su conducta, ¿no? En sus interacciones interpersonales. Vamos a ver que hay una tendencia a la soledad, ¿sí? Hay una tendencia al retraimiento, hay una tendencia a tener una conducta solitaria, ¿no? Imagínense una persona como esa no va a estar comentando a su grupo etario lo que está pasando en situaciones adversas, ¿no? Su razonamiento y su juicio de valores son escasos, son bastante limitados. Presenta problemas de índole emocional, hay una desregulación emocional, hay una falta de conocimiento de sus propias emociones, ¿sí? Hay personas que cuando le decimos, a ver, quiero que me describas tus aspectos positivos y tus aspectos negativos, y te dicen, no lo puedo hacer, ¿no? Hágalo usted, ¿no? Usted que me está evaluando, usted que es la psicóloga tiene que hacerlo, porque usted sabe cómo soy yo, ¿no? Entonces son respuestas que te dan porque no pueden solucionar este tipo de información. Hay antecedentes de haber sido víctima de abuso sexual, como lo decíamos. Hay miedo a las relaciones interpersonales, es bastante inseguro, ¿no? Percibe a una mujer desde una perspectiva negativa, está desvalorizada la imagen de la mujer, ¿no? Porque si tuvieran otra perspectiva de la mujer, pues no ocurrirían estos hechos, ¿sí? Hay una incompetencia social para lograr las relaciones sexuales consentidas, ¿no? Ellos creen que el tomar a las personas por la fuerza implicaría pues el consentimiento por parte de ellos, y eso no es así, ¿no? Hay una incompetencia social para lograr relaciones consentidas, ahí presenta conflictos con las mujeres, hay, hay descalificaciones, ¿no? Hay situaciones de eh, creen que las mujeres no tienen derechos, ¿no? Creen que las mujeres no tienen la capacidad para poder razonar y poder tomar decisiones, ¿no? Eh, Hay un déficit de la asertividad para conocer de manera apropiada sus emociones y sus deseos. Lo que decía Baron, ¿no? El conocimiento de lo intrapersonal es lo que no pueden realizar. Probablemente lleguen a la parte del interpersonal, pero no a lo intra. Entonces vamos a ver, hay historias sexuales de fracaso para establecer relaciones íntimas. En algunos casos hemos visto de que ellos se han sentido de la chica, de la chica más bonita, más agraciada, ¿no? Pero sin embargo, no se han sentido que son correspondidos por ellas. Por el contrario, sientan más bien que ellas las desvalorizan, ¿no? Lo cual pues genera también a una falta de seguridad, ¿no? Aquí no funciona si el oso, mientras el oso es más feo, es más hermoso. Eso no es así, ¿no? Para este tipo de pensamientos en ellos. Entonces vamos a ver que hay conductas de falta de respeto hacia los derechos de los demás, lo cual indicaría pues una falta de empatía, una falta de reconocimiento de sus emociones, ¿no? Déficit también en sus habilidades sociales. Las habilidades sociales es la manera y la forma adecuada cómo nos vamos comunicando con las demás personas, ¿no? Sin atacarlas, sin faltarles el respeto, ¿no? Y tomar acuerdos de manera conjunta si el caso lo amerita. Entonces vamos a ver que hay conductas de falta de respeto hacia los derechos de las demás personas, hay una capacidad empática bastante limitada, no aprende la experiencia, justifica su accionar, hay fantasías reiteradas de tipo de relaciones sexuales forzadas también en ellos, y vamos a ver que es agresivo, ¿no? Es agresivo, tiene un bajo control de los impulsos, muestra una hostilidad rebelde, hay ausencia de conductas emocionales de miedo ante el castigo,
Hay pobreza de planificación y juicio, emocionalmente son inestables, son inseguros, son oscilantes, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no. Es sensible el carente recurso psicológico para vivir consigo mismo. No tienen esa capacidad para hacer un proceso de introspección. Hay sentimientos negativos, hay odio, hay conductas como la misoginia, ¿no? El odio hacia las mujeres, hay dificultades sexuales y conflictos emocionales, no disfruta de su sexualidad, ¿no? En ningún momento. Tiene problemas de eyaculación y tiene problemas también de erección, dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Yo he tenido casos donde han habido adultos mayores que han violentado a las niñas con los dedos, ¿no? Han violentado a las niñas con una botella pequeña, ¿no? Entonces han habido ese tipo de delitos, ¿no? Eh, una persona que demora para eyacular y es un agresor sexual, pues no va a llegar a una satisfacción sexual permanente, ¿no? Y esa eyaculación sexual, pues le genera muchos sentimientos de culpa en relación también con su pareja. Hay una falta de control de los impulsos sexuales, hay un deseo también de dominar, de tener el control. Presentan distorsiones cognitivas, ¿no? Las falsas percepciones sobre algo. Tienen falsas percepciones sobre la mujer, sobre las niñas. Tienen una distorsión cognitiva respecto a la manera y la forma como visten las personas, asumiendo que su forma de vestir son las que permiten el acercamiento al agresor sexual, ¿no? Como hemos escuchado en algunos espacios del sistema de justicia donde se le atribuye que utiliza prendas íntimas rojas, lo cual implicaría que de alguna manera está provocando o está incidiendo para que el agresor sexual la pueda atacar, ¿no? Entonces, vamos viendo que estas distorsiones cognitivas se presentan con el objetivo de degradar a la víctima, humillarla, infligiéndole dolor y dominándola, ¿no? Entonces vamos a ver que van asumiendo estas posiciones. Vamos a ver también dentro de las características psicológicas de los agresores sexuales en el ámbito familiar, los incestuosos que utilizan la confianza, pues ellos están para actuar. Son posesivos, ¿no? Vigilan a la víctima y evitan que se relacionen con otras personas. Se ponen muy hipervigilantes, ¿no? No, como que encierran a la víctima en esas cuatro paredes y no le permiten interactuar. Utiliza el miedo para bloquear, ¿no? Amenaza para bloquear, para paralizar a la víctima, para tener una ventaja. El éxito de la primera agresión le va a conllevar a sucesivas agresiones, por lo que hay una elevada reincidencia, ¿no? Por eso que ellos tienen que ser muy cautelosos de las acciones que van a realizar. Hay un bajo nivel de autoestima, realiza una valoración ambivalente de la víctima, ya que la quieren para que la agredan y la ridiculizan y la van a ir anulando. No asume la autoría del delito, ¿no? Es muy complejo esto, ¿no? Ellos o niegan o sencillamente señalan que lo hicieron, pero no llegaron a violentar, ¿no? Realmente acepten solamente los tocamientos, pero no acepten la violación. En fin, van a tener una serie de mecanismos que responder. Hay un rol masculino autoritario y un rol femenino también de sumisión, ¿no? Y entonces estamos bajo estos comportamientos en el entorno familiar y es algo importante que yo les quiero traer esta noche, es que cuando nosotros tenemos un abusador y un violador sexual, probablemente tenga también sus propias disfunciones sexuales, porque este tipo de disfunciones no le permiten al agresor y al violador sexual tener un disfrute de su actividad sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces la pareja lo puede hacer sentir como una zapatilla, lo puede hacer sentir como una persona que lo desvaloriza.
¿no? Entonces, y eso lo llena de frustración, eso lo llena de agresión. Entonces, vamos a ver que dentro de estas disfunciones sexuales, que en algunos casos se presentan más con la eyaculación precoz, o sea, el sujeto está eyaculando antes de los tiempos no establecidos. Probablemente menos de los 6 minutos ya termina eyaculando, ¿no? Mientras la señora probablemente recién está lubricando. Entonces, en ese sentido, la eyaculación precoz y la eyaculación también retardada son variables muy importantes que hay que detenernos a evaluar. Y así sucesivamente vamos a encontrar otros tipos de disfunciones, pero lo que más se acercan a nuestros peritajes por este tipo de delito tenemos en ese sentido. Muy bien. Eh, Cuando vamos a ver estos casos de violencia sexual, no dejemos de pensar que aquella persona que comete estos delitos puede tener también un trastorno sexual, ¿no? Cuando hablamos del trastorno sexual, existe una gran variedad de trastornos. El más común es la pedofilia, ¿no? Que es el interés sexual de los niños que se presenta de manera reiterativa, ¿ok? Entonces, eso es lo más frecuente encontrar en estas poblaciones. Pero así como tenemos a la pedofilia, existen otros, otros tipos de variantes, ¿no? Sexuales que se convierten en trastornos sexuales. Entre ellos vamos a tener la necrofilia. ¿Y qué cosa es la necrofilia? Es mantener relaciones sexuales con animales, ¿no? Usualmente hay algunos lugares de nuestro país en la que la persona puede tener actividad sexual con el burro, con la burra, con el caballo, ¿no? Y mantener ese tipo de contactos, ¿ok? Em, Perdón, en la necrofilia, disculpe, tiene que ver con la actividad sexual con cadáveres, ¿sí? La actividad sexual con cadáveres, ¿no? Y esto es lo que tenía, lo que les comentaba al inicio de la clase, es el monstruo de Parcona, ¿no? El monstruo de Parcona cuando violentaba a las niñas sexualmente, antes de, antes de violarlas, ¿no? Las golpeaba y tenía acto sexual con ellas, pero después las estrangulaba. Y después de estrangularla, una vez que las había matado, lo que hacía es, él imaginaba eh, y pensaba que ya estas niñas ya no eran niñas, sino que ya eran mujeres adultas. Y eso es lo que alimentaba su deseo sexual. Entonces, una vez de muertas, seguía manteniendo actividad sexualmente con ellas. Y regresaba a la escena del crimen porque las guardaba los cuerpos en casas descampadas, en casas desocupadas, ¿no? Sobre todo en esas zonas aledañas donde en Pachacamac son usualmente zonas agrícolas y entonces son zonas de cultivo y las ocultaba los cadáveres casualmente en esos espacios, ¿no? Luego vamos a tener el, el sadismo sexual. El sadismo sexual son las conductas repetitivas que se van acompañadas con violencia, ¿sí? Con coitos, eh, y también va acompañado del uso también de visualización de pornografía a los menores de edad, ¿no? Lo cual ellos no están preparados para poder visualizar esos tipos de escenas. Luego vemos el voyeurismo, son conductas sexuales que se caracterizan por observar la manera y la forma como se tienen actividades sexuales, también es un tipo de trastorno. Luego tenemos el froteurismo, que es el roce de los órganos sexuales para tener una
gratificación sexual, ¿no? Y eso usualmente lo vamos a encontrar en los acosadores sexuales de los medios de transporte masivos, ¿no? Entonces, usualmente ese es el espacio y el lugar donde ellos se sienten más cómodos para cometer este tipo de delitos. Luego vamos a tener el fetichismo, ¿no? El fetiche es aquella persona que necesita de muchos estímulos visuales para llegar a tener una gratificación sexual. Y dentro de ese fetichismo eh, pueden variar, ¿no? Pueden variar hasta llegar a muchas perversiones. Y, por ejemplo, yo he visto en algunos peritajes que a veces ellos han requerido de cosas muy especiales, ¿no? No solamente visuales, sino también olfativas, ¿no? Entonces, en conductas fetiches, de lo más normales que encontramos a veces son las lencerías, ¿no? Las lencerías que invitan pues a la visualización y al morbo, los colores, ¿no? Las transparencias. Entonces son ese tipo de conductas que va alimentando este deseo sexual. Están eh, eh, compartiendo no solamente esta necesidad, sino que también la van asociando con otros estímulos neutros, que al final el hecho en sí de estos estímulos neutros le van a producir ciertas actividades sexuales y placer sexual. Vamos a tener en el fetichismo que hay personas que les gusta los malos olores, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en los casos más perversos, yo he notado que los agresores sexuales han pedido que las adolescentes orinen en la boca de los agresores sexuales. Han pedido también que dentro de la actividad sexual se utilice algún elemento que produzca placer sexual, como los consoladores, ¿no? Que los menores hagan uso de estos consoladores para colocarlos en la parte anal de los agresores sexuales, ¿no? O sea, ya eso lleva a más tipo de perversiones sexuales. Entonces, y también el exhibicionismo, ¿no? El exhibicionismo, el trastorno que permite la gratificación sexual, mirando y observando a las parejas teniendo, actividad sexual, ¿no? Como vemos ahí en estas presentaciones, vamos a ver que cada uno de ellos tiene una característica muy especial y que se alimentan netamente pues de la pornografía, ¿no? De la presentación compulsiva de la pornografía, que muchas veces ya no tiene ninguna restricción, ¿no? Y que ahora con el uso de la tecnología, pues eso se libera muy fácilmente, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto también hay que ver las disfunciones, hay que ver los trastornos sexuales, porque de eso se trata en estos peritajes. Se trata de dar a relucir las características tanto de su personalidad, las características de su comportamiento psicosexual, las características también dentro del entorno social que va complementando con este engranaje de estas variables de estudio, ¿no? Lo cual los peritos tienen que estar muy bien preparados para hacer este tipo de pronunciamiento y de analizar básicamente estos marcos teóricos que nos ayudan a explicar, ¿sí? Y a establecer los perfiles por este tipo de delitos. Muy bien, de mi parte eso es todo y dejamos estos últimos minutos para algunas preguntas que el público quisiera realizar. Gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, estimados participantes. De verdad, doctora, que cada vez que usted expone ya me quiero olvidar de mi carrera. Quiero ser psicólogo, como he dicho. Y no, qué bonito, de verdad, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Cristian, muy buenas noches. Y también a todos nuestros estudiantes que han estado interviniendo por el chat. Adelante, doctor Cristian. Puede realizar su pregunta, no consulta, por favor.
Sí, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, soy egresado de psicología. eh, yo trabajo actualmente en el Pericultorio Pérez Araníbar Ujú, y mi consulta va más por el tema de, como hablo, ¿no? De las posibles causas de la conducta, bueno, del abuso sexual se dan origen ujú, en la infancia, ¿no? Y como yo trabajo con pequeños, ujú. digamos, con dificultades y, bueno, albergados. Mi consulta es, ¿cómo manejar ello cuando se ve el tema de la curiosidad o el tema de tocamientos, el tema de las conductas sexuales inapropiadas en los pequeños? Y más con ese extra, digamos, que es en un lugar o un centro de albergue, ¿no? Base a su Ah, experiencia. en Gracias. espacios cerrados. Ujú. Claro. Me imagino que trabajas con niños en riesgo, con riesgo social. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando los niños están institucionalizados, porque están en un despertar sexual que mientras no son informados, mientras no ellos experimenten y no se les explique qué es lo que está pasando con su cuerpo, definitivamente van a acudir a una serie de información que a veces no serán las más adecuadas, ¿no? Pero de lo contrario es importante que este tema de la sexualidad, de acuerdo a la etapa de desarrollo, se vaya trabajando en ellos, ¿no? Eh, Porque casualmente este riesgo social en los que ellos se encuentran, pues hace que estos niños traigan una información totalmente inadecuada, ¿no? O hayan crecido en espacios donde realmente no se limiten los espacios privados, ¿no? Y si es que no hay esa concepción cognitiva del espacio privado, entonces tienen que empezar los psicólogos a trabajar eso, ¿no? De que la sexualidad, la parte sexual es algo privado, ¿no? Que no puede ser compartido con nadie más, sino con aquella persona en la que puedas tú tener algún tipo de relación de pareja cuando tu edad también se lo permita y lo puedas hacer, ¿no? Y que existen otros canales, ¿no? Como las conductas de autorización, de erotismo, que pudieron ellos muy bien canalizar, ¿no? Pero lógicamente, pues todo es informativo, ¿no? Excelente, doctora. Muy bien, también felicitar al participante, qué bueno. Tenemos a la Lisca. Adelante, estimada participante, está activo su audio. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas Bueno, noches. actualmente tengo un niño de 8 añitos aquí en casa y lo que le quería preguntar es cómo podemos hacer, o sea, los papás, para comunicarle a nuestros hijos con respecto al abuso sexual y si es que alguien llega a hacerle un tocamiento, que ellos nos puedan comunicar a nosotros para actuar y de qué manera podríamos actuar. Ujú. Bueno, con respecto a las partes preventivas del abuso, yo creo que ningún niño puede estar solo. Ningún niño puede estar y menos con personas ajenas que el niño no conoce, ¿no? Yo creo que una forma de asegurar eso es el cuidado de sus progenitores. Enseñarle al niño que, que si él obedece a personas extrañas, probablemente lo conduzcan a lugares que él no conozca y que lo pondrían en riesgo, ¿no? Y usualmente enseñarle al niño estrategias cuando él sienta que están en situaciones de peligro, ¿no? Y a utilizar estrategias de cómo poder, poder comunicar, ¿no? A cualquier persona que esté a su alrededor de las situaciones por las que está pasando. Eh, yo te sugiero que veas la película La Secuestrada, ¿no? Es una película muy bonita porque la víctima de abuso sexual utiliza mucho su inteligencia cognitiva y su inteligencia emocional. Utiliza estrategias para que no la degraden tanto ni la humillen tanto y que eso no repercuta en la parte emocional. Nosotros conocemos que cuando una víctima nos relata los hechos con muchas precisiones, son súper detallistas,
podemos ponernos a pensar que probablemente sea una víctima que está creyendo o está elaborando o está confabulando una violación sexual. Pero cuando vemos a personas que tienen un nivel cognitivo alto, pudiera ser que esas cosas sean ciertas, ¿no? Yo he tenido casos de niñas donde han utilizado su inteligencia emocional y cuando el violador sexual ya las iba a atacar, ¿sí? Sexualmente, ellas han fingido tener un paro respiratorio. Miren, un paro respiratorio y el agresor se ha asustado, ¿no? Se ha asustado y la ha dejado sentadita, ¿no? La cargó y la sentó y la llevó a un lugar donde alguien le podía dar auxilio. Lógicamente que ella, todos sus sentidos estaba presente. Entonces cerró sus ojos y su única situación de ubicación era sus oídos, ¿no? Hasta poder levantarse y ver que estaba ella ya sola y poder escapar de esa situación, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si la niña no hubiera hecho uso de eso, entonces probablemente otras consecuencias negativas hubieran ocurrido, ¿no? Tengo casos donde los agresores sexuales también han intentado violentar sexualmente a las niñas y las han lastimado, las han hecho sangrar y ellos mismos las han conducido a los centros hospitalarios, fíjense. Entonces, o sea, hay varios tipos de respuesta, ¿no? Hay personas que llaman preparadas, les llevan las toallas, les llevan truzas, hay personas que les llevan el alcohol o las cosas o llevan condones, ¿no? Para evitar cualquier tipo de embarazo o para evitar cualquier tipo de evidencia en las zonas vulnerables, ¿no? En la zona de la vagina. Entonces, por eso te digo, ¿no? O sea, es importante la comunicación, es importante decir cuándo decir sí, cuándo decir no, en qué personas va a confiar, en qué personas no se puede confiar, que no se puede ir con ninguna persona extraña, que usted no está autorizando que lo saquen del colegio, que usted solamente conoce a una o dos personas que lo pueden recoger, no hay dos o terceras más personas. O sea, las indicaciones tienen que ser bastante claras, ¿no? Y si usted se está regresando y el niño sabe que usted va a ir, usted haga lo posible por llegar, ya sea un poco retrasada, pero comunica al colegio y haga saber esos puntos, ¿no? No es que el niño se puede ir solo, no, o sea, el niño no puede salir a expensas de personas desconocidas, ¿no? Es importante también, yo creo que en un tiempo cuando se empezó a difundir lo que era la violencia sexual, salió el yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan ese eslogan de yo sé cuidar mi cuerpo. Entonces eso también ayudó mucho, ¿no? Cómo enseñar al niño que nadie lo puede tocar, pero si en el hogar están tocándose los cuerpos, se están besando en la boca, entonces el niño no va incorporando los límites y el niño tiene que incorporar límites. A los niños no se les puede besar en la boca, ya seas que tú fueras la mamá, que seas el papá. El niño tiene que aprender a diferenciar también esos tipos de contactos, ¿sí? Eso es muy importante. Pero si tú le besas en la boca, el papá le besa en la boca, el abuelito le besa en la boca, la abuelita le besa en la boca, el niño cuando va a aprender a diferenciar que eso no se debería hacer con otras personas. El niño está generalizando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esos aspectos, ¿ya? Muy bien. Excelente, doctora. Y bueno, doctor Máximo, muy buenas noches. Está activo su audio. Muchas gracias, doctora, y felicitaciones por todo ese trabajo y nos alienta a seguir escuchándola. Doctora, yo soy periodista de una ciudad de Chachapoyas ¿Ya? y siempre yo cuando le he llevado a mi hija, cuando era niña, ahora ya es una señorita, le he pedido que tenga un código o un código para poder, al momento de que no va papá o mamá a la escuela a recogerlo, tiene que tener una clave. Y siempre lo hemos hecho y eso lo hemos enseñado a muchos niños para que tengan esa clave. Porque a veces llegan los taxistas y dicen, sube, tu papá me ha dicho que te lleve.
Entonces, dame la clave para ver si es que es verdad o no es verdad, ¿no? Sí es, claro. Ajá. Sí, son estrategias. Así es. Doctora, Son pero lo estrategias que uno puede utilizar casualmente para... Es igual, ¿no? O sea, a veces nos pasa también a los adultos, ¿no? A veces te pides un taxi por Uber y a veces te subes porque estás apurada, pero a veces no sabes si es que realmente es el carro que tú pediste. Y han sucedido asaltos que a veces la persona piensa que es su auto y no es su auto y se las han llevado a otro lado, ¿no? Y así es. les han robado, las han Doctora, mi asaltado. pregunta era también acerca de las redes sociales. Ujú, Muchos padres, hemos visto también muchos padres que a los niños les dan desde los 8 años, 9 años los celulares, ¿no? ujú. Y tiende de una u otra manera también a ser un poco negativo en ese sentido, ¿no? Porque a esa edad todavía los niños pues están en en toda esa etapa de aprendizaje, pero entregarles un celular o estar en la computadora tiende también a que tengan ciertos comportamientos de que algunos agresores inmediatamente ingresan pues a las redes sociales y ahí es, Así es, así ¿no? es. Entonces, ¿cómo trabajar ese tema? Yo creo que es importante también, doctora, que lo dé a conocer. ¿Cómo trabajar ese tema? Claro, yo creo que con respecto al uso de las redes sociales, son los adultos que tienen que tener el control de esa situación. Son los adultos quienes tienen que tener todos los mecanismos. Los niños por sí son niños muy hábiles, son niños que pueden en algún momento hasta desafiar las indicaciones y las normas, ¿no? Pero es importante que ustedes hagan un seguimiento también a sus equipos, ¿no? Y que vayan teniendo ciertas restricciones también y que todo lo que se realice en la computadora pues esté perennizada para que ustedes puedan hacer un seguimiento, ¿no? Eh, Miren, yo creo que con el tiempo, o sea, cuando las redes sociales salieron, eh, no era normal que las personas tuvieran una relación sentimental con alguien que no conocían, ¿sí? Han pasado el tiempo, ¿no? Ha pasado ya algunos años y notamos que creo que un número significativo de personas eh, se enamoran a través de las redes sociales, ¿sí? Pero y he visto yo también en las víctimas de la violencia, se conocieron por internet, se conocieron por el Facebook, ¿sí? Fueron estafadas, fueron violentadas, básicamente hemos visto más el tipo de violencia económica. Pero como que algunas de ellas también hicieron buenas relaciones con sus parejas, ¿no? Pudieron tener una familia, pudieron tener hijos, no se llevarán a las maravillas, pero eh, hay ese lazo de respeto todavía entre la pareja, ¿no? Y yo creo que de acá a un tiempo, la forma como te conozcas o te enlaces a una pareja van a ser bajo esos lineamientos, ¿no? Antes los adultos mayores no tenían pareja, los señores de 65, ahora vemos que sí, las parejas de esas edades sí tienen actividades sociales, sí tienen parejas, ¿sí? Eh, Más bien en nuestro país es un país bastante conservador todavía, porque en otros países yo he visto cómo los adultos mayores, por ejemplo, tienen una vida social hasta las 12, 1 de la mañana en lugares públicos, ¿no? Y con sus mismos grupos etarios. Y lo que no vemos nosotros en nuestro país, ¿no? Adultos mayores con esas características ya están en sus cuarteles de invierno, como decimos, ¿no? Ya están bien arropados, ya están en su cama, ya están en medianoche, ¿no? Entonces va a depender también mucho de varios aspectos, ¿no? De los aspectos de las políticas de salud, las políticas de Estado, el apoyo de los medios de comunicación, en fin, una serie de aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, así como aparece la tecnología que sirve para la mayoría de nosotros y ahora en pandemia nos hemos apoyado mucho en estas plataformas, de la misma manera creo que también deberíamos de tener ciertos cerrojos, ¿no? Ciertos cerrojos en la computadora,
o simplemente custodiar bien las laptops hasta que los niños pudieran utilizarlas, ¿no? Yo creo que un niño no podría tener una libertad de utilizar un teléfono o de utilizar una laptop de manera libre, ¿no? Debería de tener pues una supervisión de manera permanente, ¿no? Excelente, doctora. Y terminamos la presente sesión con la doctora Sara. Doctora Sara, muy buenas noches y con usted culminamos la clase. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Al inicio quisiera agradecer por su presentación, por su ponencia. Mi pregunta más que nada iba, ya que toda la sesión nos ha hablado sobre el perfil de un violador, ¿no? O sea, masculino me refiero. Pero al respecto quisiera saber si también existe un perfil femenino, ¿no? Porque creo que también existen mujeres que puedan ocasionar ese problema. Sí. O sea, sí existe al respecto y me podría manifestar algún perfil o lo que más resaltaría de una mujer. Sí. Miren, sí existen mujeres agresoras sexuales y ha habido algunos casos públicos sobre eso, ¿no? Pero las incidencias son bajas. Yo he visto 2 casos de agresoras sexuales con menores de edad. En algunas de ellas, creo que las 2 de ellas han sido docentes de colegios con alumnos que han estado en primero o segundo de secundaria, ¿no? Entonces, la literatura señala que cuando, en ese rango de edades los he visto yo, pero la literatura señala que cuando hay violaciones sexuales casi no se presentan de mujeres hacia niños, pero sí estas agresoras sexuales se camuflan muy bien en el hogar, ¿no? Y cómo se camuflan es directamente en el cuidado de los niños y de las niñas. Porque las niñas, pues lógicamente, no tienen autonomía, ¿no? De los lactantes, de los infantes, y entonces ahí empiezan a hacer todo un trabajo sistemático con las criaturas. Los filman, les hacen tocamientos indebidos, y a veces las mamás se enteran porque están notando algo extraño en el cuerpo del niño. Están notando la vagina inflamada, están notando el pene a veces lacerado, y entonces eso les llama la atención, ¿no? Sabiendo que las madres pues los cuidan bien, los atienden bien, están en un ambiente limpio, no contaminante, entonces, y les llama la atención, y a veces ellas han descubierto estas situaciones cuando han puesto cámaras escondidas, ¿no? Cámaras escondidas y han podido visualizar estos tocamientos indebidos por mujeres hacia los niños, ¿no? Sí hay, definitivamente sí hay. De la experiencia no he visto todavía ningún caso, pero inicialmente esto empezaron a tomar connotación más o menos hace como 8 años, 8 o 9 años han empezado a salir a la luz, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Pero son pocos los casos, porque usualmente la mujer tiene una función de la procreación y y de expandir a la población, ¿no? Esa es su función. Entonces, no vamos a encontrar ese tipo de abusadoras sexuales, sino más bien van a haber algunas que lógicamente tienen que ver con algún componente de sus trastornos sexuales, ¿no?